veterinarios y médicos, médicos y veterinarios, aquí, ¿qué pasa? ¿Qué pinta? ¿Quién se confunde? Pues no, como decía, gracias a ello, yo podría decir que este año en West Carolina pasamos un tema, el tema de los tendones realizados en la Universidad de Córdoba, y en la sociedad Erudicus, que es una sociedad un poco un clan cerrado del mundo, comandado por Estados Unidos, porque normalmente son los 50, 60 miembros máximo que atienden de todo el mundo, y realmente la gente quedó muy impresionada de cómo se había hecho este trabajo, este estudio de morfometría, de núcleos celulares, compactación, el ver el proceso inflamatorio de un tendón de Aquiles de una oveja. Ya digo, llamó mucho la atención, y esto pues va en favor de vosotros, de este grupo veterinario que formáis esta unión, porque hoy en día es difícil que dos grupos en España trabajen juntos, tres mucho más, pero cuando ya vamos a 5 o 6 e incluso de dos ramas diferentes, pues todavía más. De aquí que el mantener esta unión creo que es muy importante, y es mérito de todas las personas que formamos parte de este grupo. De aquí pues que cuando vas por el mundo y te encuentras fuera de España, es muy agradable. No es lo mismo hablar en un foro en territorio español que cuando te encuentras o en Inglaterra o en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y en una lengua que no es la tuya, no es la materna, no es el español. Realmente, pues te sientes hasta orgulloso. De aquí que, como voy muchas veces en representación, pues, ¿qué me queda deciros? Pues gracias. ¿Por qué? Porque yo siempre digo, y he dicho, y aquí está el doctor Cuscó, Pedro Álvarez, que ellos me conocen mucho, que yo siempre digo que Cugat tiene una suerte, nunca va solo, siempre va acompañado. En primer lugar, siempre me acompaña Monse, aunque hoy no puedo decirlo, pero bueno, siempre ella me suele acompañar. Pero luego siempre estoy acompañado moralmente por todo este grupo humano, que a última hora es, en definitiva, lo que más vale, el grupo humano. Pues ya veis, dar las gracias a todos. Incluso aquí me gusta dar las gracias a este grupo de dos que veis, BTI, Biotechnology Institute. ¿Por qué? Porque en definitiva ellos son los que nos enseñaron qué son los factores de crecimiento. Y como yo siempre digo, soy de pueblo y me gusta ser agradecido y siempre dar las gracias a los que nos han ayudado, porque sin ellos realmente quizá no estaríamos hoy aquí reunidos todos juntos. O sea, hay que saber que hay un principio, ha habido un escalón, como decía, que gracias a que aquella cena que había en Valencia aquel día, el 7 de julio, pues Alex Tarragó se pone en contacto con Vencer Espinosa, nuestro anestesiólogo, y allí empieza a fragarse pues todo este pastel que venimos desde hace unos cuantos años todos conjuntos. Por lo tanto, una vez más, gracias, y como no, pues a Nitua, que es el hombre que empezó en el territorio nacional, en Vitoria, el trabajo de los factores de crecimiento, también con su grupo y con la ayuda de Paquita Nurden y Alan Nurden de Burdeos, el matrimonio Plaqueta, como le llaman muy cariñosamente. Y como no, Miquel Sánchez. ¿Quién es Miquel Sánchez? Pues el primer traumatólogo español que utiliza los factores de crecimiento en humana. Él fue el primero. Él fue el que realmente nos invitó a nosotros a empezar en este campo. Pues bien, como no, pues gracias, ya digo, ya veis, a todo este grupo, y aquí nos falta el grupo de Las Palmas, pero también gracias a ellos, pues también la colaboración que han tenido con todos nosotros. Y aquí, pues, cuando empezamos esta evolución, ¿cómo empezó a funcionar? Pues la ya actual doctora Carmen Solé, aquí presente, la cual pues tuvieron esta iniciativa
si la memoria no me falla, con aquí el doctor Chema Carrillo al frente, empiezan realmente pues estos estudios con los conejitos. Y esto para nosotros era muy novedoso, muy nuevo, muy ilusionante el poder utilizar estos conejitos, y yo diría que aquí esta tesis fue el arranque, un poco la piedra filosofal de este grupo, porque a partir de aquí pues ya vimos cosas, y quizá pues significativo el ver ustedes estos conejitos, que para ustedes ya es muy normal, para nosotros no tanto, y ver aquellas dos láminas de histología. Quizás son dos láminas un poco un contraste buscadas, que una es un placebo, como ven a su izquierda arriba, y la otra un tratamiento con el PRP. Y dices, bueno, ¿y aquí qué pasa? Pues que es diferente. ¿Y esto qué será? ¿Será positivo? ¿Será negativo? ¿Qué será? Bueno, pues ya se vio que realmente se había hecho un grupo con factores, un grupo pues a nivel de placebo, luego pues había mezclas con hialurónico con PRP, y entre estos, creo que si la memoria no falla eran 5 grupos, se vio que realmente pues el hialurónico y el hialurónico más el PRP son los que daban, parecía, los mejores resultados. Bueno, esto fue el inicio de precisamente su tesis doctoral. Carmen, felicidades. Y bueno, como todo en la vida, todo es empezar. Pero claro, una cosa era que veíamos un tejido. Lógicamente era un tejido que no era un cartílago hialino. Pero, aparte de decir, esto hay que proseguir. Y se prosigue con Iván, que también lo tenemos aquí. Enhorabuena, Iván. Buenos días. Y había que ver este cartílago qué comportamiento sobre todo tenía a nivel biomecánico. ¿Qué pasaba? ¿Era un cartílago que aguantaba los estrés? ¿No lo aguantaba? Para esto, pues bueno, él realiza esta tesis y ¿qué se hace? Se contacta con el Instituto de Biomecánico de Valencia. Realmente hacen un diseño de un modelo y realmente ya se vio que este cartílago, este neocartílago, todo y no ser un cartílago hialino, tenía a nivel biomecánico un comportamiento parecido al cartílago. Bueno, pues ya vamos viendo cosas, porque claro, el doctor Hunter, en paz descanse, 1743, nos dice que la lesión del cartílago no se repara. Claro, en el 1851 tenemos a James Paget, que dice que tampoco. Y todo el mundo nos viene diciendo que el cartílago no tiene manera de regenerarse en el género humano. Lo mismo será en el animal. ¿Esto qué ha condicionado? Que en los tiempos actuales la gente vivimos, el promedio de vida se ha alargado, vivimos más que no hace 100 años. Con lo cual tenemos más tiempo para deteriorarnos. Tenemos más tiempo para, ¿qué? Para poner prótesis los médicos. Y también, creo que también pasa en veterinaria. Pues bien, hoy en día el fenómeno de la artrosis es un fenómeno generalizado, mundial, y que a la sanidad le toca muy fuerte desde el punto de vista económico, sobre todo con el sistema protésico, porque claro, hay que pensar que son 2 rodillas, son 2 caderas y, como no, a veces también el tobillo. Esto a nivel económico es una gran carga para la sanidad nacional, y hay muchos estudios hoy en día en que el cartílago realmente lo que hay que hacer es procurar que dure. ¿Cómo revitalizarlo? ¿Cómo regenerarlo? ¿Cómo hacer que aguante más? De aquí que han nacido todos los condroprotectores que están saliendo al mercado. Pero parece ser que no termina de funcionar. Y hemos visto que los factores, ¿es que los factores la panacea? No, de momento no lo sabemos. Pero estamos jugando a favor, estamos jugando en casa.
En el argot futbolístico diríamos que jugamos en casa. ¿Por qué? Porque normalmente el utilizar un elemento autólogo y natural juegas con mucha ventaja ante un elemento como puede ser una fibra cualquiera artificial, que hemos visto que la mayoría de veces, al menos en el género humano, dentro de una rodilla, por ejemplo, no se tolera un elemento artificial, y hoy en día el mundo se está yendo ¿hacia dónde? Hacia una biología. Se está yendo hacia los factores, se está haciendo a toda la célula madre precursora para ver si podemos restablecer, regenerar realmente un tejido, entre ellos uno muy importante que es de gran lesionabilidad, como es el cartílago. Pues bien, aquí con esta tesis doctoral de Iván ya vemos que damos un pasito más en todo este grupo, y esto nos va ilusionando a todos, porque luego, aparte, ¿qué hacemos? Lo estamos aplicando en la clínica nosotros. Y entonces, pues, nace ese trabajo de la doctora Ana Wang y colabora pues todo el grupo y sobre todo el doctor Seijas, que hoy lo tenemos de baja, pero bueno, no ha podido estar aquí. Pero también pues él colabora en este estudio que es prospectivo, no randomizado, pero que realmente vemos que los resultados de los pacientes se encuentran mejor, están contentos. Y aquí simplemente esto es un futbolista que tenía esta lesión en la tróclea y van viendo, este fue tratado artroscópicamente, no conservadoramente como son las 153 lesiones de artrosis, y ven que simplemente con un buen alisado, poner una puesta a plano de este hueso subcondral, hacer estas microfracturas y luego a los 7 meses en una revisión, en una segunda visión artroscópica, vemos que hay un tejido que a grosso modo se ve dónde estaba la lesión porque no está regenerado total, pero ya vemos que realmente pues allí hay un nuevo tejido. O sea, son intentos de reparación que está haciendo el organismo con la ayuda de estos factores de crecimiento. Pues bien, vamos siguiendo. ¿Y todo esto qué pasa? Que nos va ilusionando. Y aquí se obtiene un resultado de un 70-72% de buenos resultados. Claro, ya esto ya empieza a gustar, que la gente se encuentre bien y este 70 y pico % al menos asintomático. Esto ya nos empieza a animar más. Aparte tenemos que nosotros gozamos de el conocimiento, el seguimiento de patologías muy similares en los perros, porque todo el grupo de veterinaria, como sabéis, lo estáis aplicando. ¿Y qué pasa? Que también estáis viendo que el perro que cojeaba después no cojea. Bueno, pues yo creo que el aspecto psicológico, que a veces dice darle un valor que lo puede alterar en el humano, parece ser que en el perro no existe este factor. Y esto también es otro granito de arena que nos va ayudando a decir, estamos por el camino, vamos bastante bien. Es un tratamiento que de entrada no haces daño, que esto es muy importante, y que además pues va bien. Pues aquí es aquello que en estas reuniones, ¿qué hacemos? Las ideas de todos se van haciendo realidad. Y aquí ven pues estos 3 trabajos. Aquí nos vamos ahora de Valencia, nos vamos a Córdoba. Y otro problema que tenemos son toda la gama de tendinopatías. Pues bueno, vamos a ver cómo se solucionan las rupturas de los tendones
tratados con PRGF. Se instaura este grupo de ovejitas, por un lado, al seccionar el tendón, uno con sutura más factores, otro con sutura con salino. Y realmente, pues se está viendo otra vez más ese estudio, que yo siempre digo, maravilloso, que nos hizo nuestro buen amigo el doctor Fernández de Córdoba. Él es de Málaga, si la memoria no me falla. Por cierto, conocido en Londres, porque me encontré esta semana pasada uno que le conocía, que lo encontró en un curso de veterinaria, creo que fue, no sé si fue en Barcelona, que se encontraron, curiosamente lo conocía. Pues bueno, nos gustó mucho porque este estudio creo que tiene también un alto nivel científico, como los demás, porque hay estudios de histología. Y yo creo que la histología y la anatomía patológica es lo que da el valor extra a cualquier trabajo. Porque ante el estudio de la célula, aquí te tienes que rendir. Tienes que decir o sí o no. Y realmente hemos visto que desde el punto de vista histológico, pues hay unos cambios significativos en favor de todo lo que es el PRGF frente al suero salino en estas secciones, aunque si bien no es una rotura degenerativa, sino que es una rotura traumática que se realiza en el tendón, pero se ha visto el aceleramiento de todo el proceso desde inflamatorio, desde la lesión hasta la curación. Pues bien, con estos 3 trabajos, y como ven, este último de abajo está listo para publicar nada más y nada menos en el Journal Bone and Joint Surgery. Esto diríamos que es el Olimpo de la traumatología mundial. Pues, ¿qué decir? Pues enhorabuena a don Andrés. Tenemos un don Andrés en el fútbol, pero también tenemos un don Andrés en la veterinaria. Y vamos siguiendo. Vamos siguiendo y ahora pues lo vamos a aplicar en humana, como ya hace unos años que lo venimos utilizando. Y aquí hay pues los estudios, como ven, del doctor Seijas, traumatólogo que está con nosotros, y también otro aspecto importante, porque nosotros somos partidarios de la cirugía del ligamento cruzado anterior de la rodilla, de utilizar el tendón rotuliano. Hay una gran discrepancia hoy en día, hay un dualismo, si utilizar el tendón rotuliano o utilizar los tendones isquiotibiales de la pata de ganso. Pues hay un movimiento creciente en todo el mundo, pasar del tendón rotuliano a irnos a los isquiotibiales. ¿Por qué? Porque en todos los estudios, ya sea prospectivos randomizados o simplemente estudios nivel 4 o 5, que dicen que todos los operados con tendón rotuliano tienen más dolor anterior de rodilla, que viene del área delante, ya sea de la rótula, del tubérculo tibial anterior o del propio tendón, la zona que hemos quitado. Y que realmente tiene la recuperación, tiene más problemas en obtener la extensión a causa del dolor y de la inhibición del cuádriceps. Y de aquí que mucha gente se ha pasado los isquiotibiales porque son de más fácil manejo. Es más complicado la cirugía del hueso tendón hueso. Por otro lado, el semitendinoso recto tiene el problema de que realmente pierden fuerza los flexores. Y aquí, pues, dijimos, hombre, nos sería interesante ver si realmente, aplicando estos factores de crecimiento, fuera posible reducir este dolor.
y pudiésemos irnos más hacia el dolor de los isquiotibiales. Y así obtendríamos, en cuanto al dolor, nos equipararíamos, pero en cuanto a estabilidad, se ha visto que parece ser que la estabilidad es muy parecida o quizá algo mejor en el hueso tendón hueso. Es lógico. ¿Por qué? Porque el hueso consolida más fácil con el hueso femoral, el taco óseo, y el otro taco óseo que nos queda consolida con mayor frecuencia, mayor facilidad a nivel tibial. Y no tenemos la problemática que hay en los isquiotibiales, sobre todo en la fijación, que es el gran dilema, el gran problema que tenemos hoy en día en la cirugía de los ligamentos de la rodilla. Pues bien, aquí el doctor Seijas hace este estudio que le va a servir para su tesis y mira dos cosas. Usa estos 98 pacientes y hay que ver el dolor y la maduración del ligamento cruzado anterior. ¿Ven? Esto es el grupo. Hay unos factores de inclusión, los criterios. La técnica siempre fue hueso, tendón, hueso. 49 en grupo, 49 a otro. Realmente hemos visto que el dolor anterior desciende. Y luego, curiosamente, verán que en la literatura mundial hay varios tipos, varias publicaciones de un nivel 1, y hay 37, luego veremos. Pero es curioso ver que hay un galimatías de factor de crecimiento. Es el gran problema, porque cuando hablamos de PRP, habrá que decir qué tipo de PRP hay, porque yo creo que no hay dos iguales, todos son diferentes. ¿Por qué? Porque hay unos que son plasma con plaquetas, como puede ser el método español de Anitua. Hay otros que llevan plasma con plaquetas y células rojas, hematíes. Otros que llevan leucocitos. Otros que centrifugan a una velocidad. La Y sube y baja. Y las concentraciones de plaquetas, pues unas son 2 veces 2,5, como el BTI de aquí de España. Otras se van a 9, 10 veces el número de plaquetas, etcétera, etcétera. O sea, suben y bajan, y muchas veces yo creo que sin un criterio científico. De aquí que la idea de utilizar esta técnica española es simplemente ayudar a la fisiología. No querer curarlo todo tan rápido. No querer decir, tengo un dolor de cabeza, pues vamos a tomar una aspirina. No, una no, 10, que así lo mataremos más pronto, este dolor de cabeza. Pues esto parece que se está viendo que sucede en el mundo de la plaqueta. Cuanto más plaqueta, pues aquí va a haber más TGF-beta1. Y sabemos que es muy anabólico frente al cartílago. Y lo que estamos viendo que no es que crezca un cartílago hialino, sino está creciendo un cartílago fibroso. Y se desmadra. ¿Se desmadra por qué? Porque no hay quien le controle, no hay quien le module. Pues bien, con todo ello seguimos trabajando, seguís trabajando en el mundo de la veterinaria, todo este grupo tan unido. Y aquí pues ya veis que ya llegamos pues a Valencia y, como no, a Murcia. Y aquí hay que decir y hay que dar las gracias al gobierno de España, que nos ayudó económicamente. Y si somos españoles, lógicamente vale la pena que nos ayuden. ¿Y por qué ese trabajo? Porque todo tiene un significado. No se ha hecho a tontas y a locas. Se ha hecho porque la WADA, la Agencia Mundial Antidopaje, prohíbe en el mundo del deporte la inyección intramuscular. Porque no sabían bien. Tuvimos una reunión en Doha, capital de Qatar, y el Comité Olímpico Internacional y la WADA tenían miedo de que los médicos utilizasen esto con fines no terapéuticos, sino dopantes. Yo precisamente pues me indagaron, me investigaron, me preguntaron mucho,
y les dije que realmente esto era muy fisiológico, era un tejido autólogo y que nosotros no utilizábamos un tratamiento parecido como es la EPO, sino que todo lo contrario, las células rojas no las queremos, solo queremos el plasma enriquecido en factores de crecimiento, es lo único que queríamos. Pero ellos decían que había una que era la IGF-1, que esta era peligrosa porque podía hacer que los deportistas se pusiesen más fuertes. Y en sí, en definitiva, el deportista lo que quiere es estar fuerte para ganar. Todo el mundo le gusta ganar. Y para ello decimos, pues vamos, ya veíamos por dónde iba la WADA y el Comité Olímpico Internacional, y hablamos con Shema, hablamos con todos, y dijimos, oye, pues esto lo podríamos probar en estos perritos a ver qué pasa. Y realmente se inyecta a nivel muscular, se les hace un estudio ecográfico, se ve que no hay una hipertrofia muscular, y además, lo más importante, a nivel sistémico, cómo actuaban otros elementos, pero sobre todo la IGF-1, aparte la proteína C reactiva, pero sobre todo, pues, esta Insulin Growth Factor. Y se veía que en las extracciones a posteriori, al cabo de unos minutos, al cabo de horas, hasta los 14 días, se veía que no había ninguna modificación. Por lo tanto, vemos otra vez más que damos otro paso para adelante. Este paso para adelante, pues ya fue objeto este año en Valencia de obtener, la doctora, ¿dónde la tenemos? Aquí, exacto. Tesis doctoral cumplida, ¿eh? O sea que enhorabuena, enhorabuena, chata. Y pasito a pasito, a la chita y callando, como decimos en el pueblo, los que somos de campo, pues vamos tirando para adelante. Aquí un poquito, yo ya ves que no me la sé, perdona, todo este montón de conclusiones, ¿eh? Pero realmente lo importante era que se pretendía demostrar que no había una influencia sobre la masa muscular y realmente lo obtuviste. Por lo tanto, como digo, enhorabuena, porque yo creo que todos los deportistas te lo van a agradecer. Y esto, lógicamente, yo lo he ido divulgando por todo el mundo, porque hace días que lo vengo diciendo. Y parece ser que en esto pues se ha callado. 1 de enero del 2011 y ya se dice que, bueno, que se inyecte, que no pasa nada absolutamente a nivel muscular, que no hay ningún efecto dopante. Pues como veis, esta interrelación entre veterinaria y medicina, pues bueno, yo creo que aquí todos salimos beneficiados. Vamos pasando. Normalmente a mí se me critica mucho porque estamos haciendo una cosa que no hay evidencia científica. Hoy en día, si no hay evidencia científica, parece ser que no se puede hacer nada. Quizá la medicina, como sabéis, ha sido muy empírica en muchas técnicas quirúrgicas, en muchos medicamentos, pero hoy en día parece ser que no se admite nada si realmente no está bien demostrado y que sea una evidencia científica de nivel 1. Y en esto, la doctora Bettina le dije, antes de ir a hablar en un internacional en Londres, en el campo del Chelsea este año, para marzo o abril, le dije, Bettina, hazme un favor, mírame, ella domina muy bien el ordenador, la búsqueda, digo, mírame a ver cuántos elementos nivel 1, porque voy al Reino Unido y sé que allí puedo tener algún que otro problema. Y realmente me ayudó muchísimo y no los tuve, porque ella me buscó el día antes de irme y me dijo, hay 33 nivel evidencia científica, aunque una gran mayoría son negativos los efectos de crecimiento, pero aquí están, porque ya hay alguno de positivo. Y si hay alguno de positivo, aquí ya entras en la controversia y en la discusión. Pues, muy bien, aquí veis 33 en marzo-abril y ahora ya hay 37. Aunque si bien siempre decimos, cuando
el doctor Cusco aquí presente, el doctor Pedro Álvarez, todo nuestro grupo de traumatólogos empezamos a utilizarlo en la Clínica del Pilar de Barcelona primero y luego en Quirón, donde estamos ahora, pues en el 2002 que empezamos, realmente no había ningún trabajo, como luego veremos, de nivel 1 de evidencia científica, sino que tuvimos que esperar hasta el 2006 que hubo el primer trabajo de evidencia científica. Y aquí nada más que poner, como veis, un poquito, pero el gran desorden que hay, porque entre los 37 no hay dos de iguales. Y si pasamos al nivel de evidencia 2, 3, 4, que hay cientos ya, o miles, tampoco vemos, curiosamente, todos son diferentes. Y esto es lo que realmente ha costado un poco de explicar y decir. ¿Por qué? Hace 2 años, el director de la revista americana de traumatología ortopedia, la más potente hoy en día que tenemos en el mundo, hace una citación a 50 médicos del mundo para discutir, antes del inicio de la Academia Americana, una tarde completa a discutir. Y realmente estaban discutiendo, todo el mundo era inglés, el único de habla hispana era yo, y yo calladito, prudente, como digo siempre, vengo del pueblo, calla y no digas nada. Pero llevaban quizá hora y media, 2 horas de discusión y no había forma de ponerse de acuerdo, porque aquello era un gallinero. 50 médicos discutiendo, no había manera de entenderse. Y al final pido la palabra y digo, ¿podría hablar? Dice, sí, Cugat, ¿qué quieres decir? Digo, es que estaremos horas, días, meses y años y no nos entenderemos. Cada uno habla un vocabulario diferente. Hay que hablar la misma lengua. Si no hablamos la misma lengua, no nos entenderemos. ¿Qué quiere decir con esto? Digo, mire, solo pondría un ejemplo que dice mi señora. Ella es patóloga, Monse, y digo, dice que hablar de PRP es como hablar de fruta. ¿Cuántas frutas hay? Manzanas, peras, mandarinas, naranjas, hay un montón de tipos de fruta, pues hay un montón de frutas. El resultado de PRP y de frutas es completamente diferente. No podemos sumar peras con manzanas, pues estamos haciendo lo mismo. Terry Canal, como presidente, dice, ahora empiezo a entender por qué estamos discutiendo y no nos entendemos. Esto parece que ya en 2 años ha calado muy fuerte y la gente ya sabe que cuando decimos PRP decimos un nombre, pero a este PRP le tenemos que poner un apellido y entonces ya sabremos identificar qué tipo de sustancia estamos utilizando. Pues bien, esto yo creo que es lo que está pasando, como veis, en esta gama de trabajos que hay publicados y como veremos desde, si la memoria no me falla, desde el 2006. Aquí, por ejemplo, hay el de DeVos, que ha sido muy controvertido porque se cree todo el mundo que está muy bien hecho. Pero claro, están inyectando una sola inyección a nivel de la patología tendinosa del codo, pero crónica. Y en medicina yo creo que supongo que pasa lo mismo que en veterinaria, que la palabra crónico no nos gusta. Siempre es mejor hablar de agudo, porque tiene mejor tratamiento un problema agudo que no un problema crónico. Pues este realmente ha sido uno que se nos ha puesto muy de frente a todos nuestros trabajos. Pero yo creo que poquito a poco las cosas irán cambiando. Otro de los problemas que ha habido es que hay muchos estudios que, como no se sabe cuándo actúa el factor de crecimiento, se ha hecho un estudio, decir, hay unos estudios de ligamento cruzado, la maduración, por ejemplo, en decir, se ha estudiado a los 3 meses, hay un trabajo estudiado a los 3 meses, y dice que no hay diferencia. Hay otro que se ha estudiado a los 12 meses, dicen que no, ya no hay. El del doctor Seijas está estudiado a los 3, a los 4, a los 6, a los 9, a los 12. Y realmente se ha visto que a los 4 hay una tendencia clara
a la mejoría en favor de los factores de crecimiento. ¿Cuándo hay estadísticamente esta positividad? A los 6 meses. Y a los 12, es que a los 12 prácticamente ya vuelven a estar los dos iguales. De aquí que si lo estudiamos a los 12, no hay diferencia. Y si estudiamos a los 3, tampoco hay diferencia, porque tampoco no acelera tanto. Acelera, pero como decíamos, no es la panacea. Pues bien, de cositas así hay mucho. Este año se ha publicado uno en el Journal Bone Joint Surgery de un hospital pues sumamente famoso de Nueva York, Special Surgery, y hay un estudio prospectivo, randomizado, muy bien realizado, pero creemos que no está bien hecho, porque habla en una ruptura de manguitos rotadores utilizar la malla de fibrina y en otros sin malla. Pero claro, en utilizar la malla hay pocas señales biológicas, porque la malla no contiene factores de crecimiento, es pobre, porque ¿dónde se queda el factor de crecimiento? En la sustancia sobrenadante, lógicamente. Y si se hace más a más por artroscopia, que hay un flujo de líquido que lo va lavando, lógicamente no tiene que haber diferencia. ¿Por qué? Hemos visto que, por ejemplo, Miquel Sánchez, que empezó a utilizar los tendones, ¿qué hacía? Suturaba, y una vez suturaba, quitaba el agua, y entonces ya tenía la aguja espinal que pinchaba la zona lesionada. Con lo cual, esto tiene mayor rigor científico. Pero como este estudio está hecho con un protocolo perfecto en un Special Surgery de Nueva York, pues lógicamente esto se publica. Pero claro, hay este pequeño defecto, que a partir de aquí lógicamente todo va mal. Pues bien, a lo que decíamos, estos ensayos clínicos, como ven, hay bastantes. Aquí diríamos que tenemos uno, el del Omer Meidan. Este es un médico conocido por todos nosotros, porque se pasó 6 meses para aprender la técnica, las ideas de los factores de crecimiento. Es un traumatólogo que hoy en día creo que está en Colorado. Es un hombre que da vueltas por todo el mundo. Es un hombre, creo que el único que ha sido capaz de subir la Torre Eiffel de París y tirarse en paracaídas. O sea, es un buen chico. Es un israelita de pies a cabeza. Él ha estado en Australia, ha trabajado en Nueva Zelanda, en Sudáfrica, en Norteamérica, en Sudamérica. Yo creo que va por todos sitios, en Europa, da vueltas, es realmente súper energético, y él utiliza realmente los factores de crecimiento. Allí lo ha utilizado, creo que en diversas patologías musculares, tendinosas, cartilaginosas, óseas, a todo nivel, el mundo del deporte, no deporte, etcétera, etcétera. Y realmente, pues él es uno de los que en estos tratamientos ve que siempre juega a favor el PRGF frente al hialurónico o todos los demás elementos que ha utilizado. Aquí tenemos el NIN. NIN es el segundo apellido, es Juan Ramón Valentín Nin, de la Universitaria de Navarra, que también publicó en Arthroscopy, pero también se ve que pone una imagen de color rojo y dice que utiliza la técnica de Anitua. Lógicamente, Anitua no utiliza células rojas, y lo mira en el ligamento cruzado anterior, en el tejido de donante, en el allograft, que ellos, a partir de los estudios de Konsei Shino de Osaka, publicados en el Journal inglés en 1988, pues empiezan en la Universitaria de Navarra y han llevado a cabo un excelente trabajo viendo que el allograft es un elemento que puede ser útil para la reconstrucción primaria o secundaria de la ruptura del ligamento cruzado anterior en humana. Pues bien, ellos hacen ese estudio y concluyen que realmente no hay diferencia entre uno y otro, porque además lo valoran a los 12 meses, cosa que Sampaio lo utiliza
lo valora, como decíamos antes, a los 3 meses. Vemos que a los 3 no hay todavía un efecto positivo, pero que a los 12 el efecto ya ha pasado y realmente no hay diferencia entre utilizar o no utilizar. Ya digo, esto es objeto, es un trabajo que ha hecho Montse, estudiando todos estos trabajos y valorándolos, las diferencias que hay entre todos ellos. Como ven, trabajos hay ya empiezan bastantes, y una gran mayoría realmente, pues parece que no estén muy de acuerdo por la labor, pero es aquello que cada uno utiliza, pues muy diferentes PRPs. Hay algunos que utilizan hasta 10 veces la concentración, y esto ya en el 2004 Baybridge en el Journal, en el Bone, ya demuestra que las concentraciones elevadas de plaquetas condiciona un alto nivel de TGβ1, β2, y esto concluye que a nivel de la cirugía espinal la fusión vertebral no es buena, sino hay un aumento de pseudoartrosis. ¿Por qué? Porque hay un tejido fibroso, porque aumenta demasiado el número de plaquetas y no hay una buena relación, no hay una correlación fisiológica con tanto TGβ1, β2, que es fibrosante, y esto conlleva al retardo de consolidación o a la pseudoartrosis. En el 2005 hay otro de Sarkar, y 2006 hay otro también publicado en esta misma línea de Carrion en Estados Unidos, lo cual ya vemos con estos estudios que nos tenemos que apartar un poco de estas cantidades tan elevadas de plaquetas, porque no es demasiado beneficioso. Y sobre todo no olvidarnos que los factores no solamente vienen de los gránulos alfa, de los gránulos densos o de los lisosomas de las plaquetas, sino que también tenemos un insulin growth factor y un hepatic growth factor que nos viene del suero. De aquí que es importante tener una buena correlación entre plaquetas y suero, no crear un desequilibrio, porque sabemos que en el cuerpo los desequilibrios no suelen ser buenos. Randelli es uno que pues también habla en favor con las suturas del manguito rotadores utilizando los factores de crecimiento, aunque tampoco él utiliza el PRGF Endoret que utilizamos aquí en España, porque en Italia hay otro pequeño problema, que el traumatólogo no puede tocar la sangre. El traumatólogo tiene que estar bajo las órdenes del hematólogo, que es el que lo toca. Y hay que saber que ellos normalmente también utilizan sus centrífugas con diversas Gs, etc. Y muchas de ellas, según me han explicado, pues contienen leucocitos. Es un elemento que el propio Eduardo Anitua pues no le ha gustado desde un buen principio, y parece ser que todo el mundo le va dando la razón, porque todos los kits, a poco que puedan, le están copiando para que realmente los leucocitos vayan desapareciendo de los PRP. Aquí hay otro de Bogrin, que este también es favorable. Silva de Sampaio es el que lo mira a los 3 meses, a ver si acelera o no acelera. Y aquí un sumario para que vean, del 2002 al 2005, nivel de evidencia 1, pues 0 publicaciones. Y el 2006, como decíamos, pues ya hay 2, y vamos viendo cómo vamos subiendo, pues el 2007 4, la gente parece que se va animando. Hay 3, el 2009 vamos subiendo a 5, el 2010 pues ya hay 8, 2011 9, y en 2012, este mes pasado, pues estábamos en primera semana de este mes, que estamos de octubre, estábamos en 6 casos en 2012. Vamos viendo que es un camino, y este camino vemos que este grupo de amigos pues también lo estamos realizando. No es que digamos vamos a estar a la cabeza, pero estamos aquí metidos en este pelotón, y el tiempo será el mejor juez. Nos dirá si estamos en lo cierto
o estamos equivocados. Pero de momento, a nivel humano, si la memoria no me falla, el doctor Cusco lo sabe mejor que yo, final del 2011, entre todo el grupo, creo que habíamos superado las 30.000 dosis inyectadas en humana. Y la verdad, estamos muy contentos y muy satisfechos. ¿Es que esto es la panacea y el 100% va bien? Pues no, señores, no. En medicina yo creo que no existe la panacea. Palabra griega, que todo lo soluciona, todo lo cura. No, esto no existe. Pero sí vemos que podemos aliviar dolor a un gran porcentaje de personas. En definitiva, nosotros, lo mismo que vosotros en veterinaria, lo que buscáis aliviar el dolor, el sufrimiento a los animales, pues nosotros buscamos al otro reino animal que es el humano. Y creo que poquito a poco, como se dice que la unión hace la fuerza, yo creo que vamos bien. Y aquí, bueno, hablamos un poquito de ISACOS, que es la Internacional de Artroscopia de Rodilla y de Cirugía de Rodilla y de Medicina del Deporte, que nosotros pues en mayo que viene vamos a tener este congreso en el cual también seguiremos defendiendo en nuestra pequeña parcela los factores de crecimiento en Canadá. Y esto es todo. Yo creo que han visto un poco el sumario de estos años, de este grupo, de esta fundación. Y yo creo que en definitiva estamos contentos, vemos que progresamos y que ya pues en algún foro se nos escucha, como es lógico, en otros muchos se nos va a criticar, pero yo creo que de las críticas es cuando realmente se pueden sacar conclusiones. Si no se discute, si no se critica, no se avanza. Como decía Klein, ¿hay que avanzar? Sí, pero ¿cómo se avanza? Solo si se puede medir. Si no podemos medir, no avanzaremos. Y esto es todo. No sé si luego pues habrá alguna pregunta y seguiremos hablando, discutiendo al mediodía, a la noche, mañana. Y porque cada vez que nos encontramos lo que sabemos hacer es hablar, discutir, comentar, pero siempre en aras a mejorar nuestra actitud y nuestros resultados. Pues nada más, vamos a seguir, ya no os canso más.